Buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Velasco Vinasco, estudiante de octavo semestre de psicología. Esta noche nos encontramos en un conversatorio acerca de psicología política, en el cual van a participar Diana María Carvajal, Natalia Correa, Lina María Castro, Andrea Caterina Erjuela y yo, Miguel Ángel Velasco Vinasco. Vamos a responder una serie de preguntas. Cada uno va a dar un punto de vista o sobre las preguntas. Las siguientes preguntas son: ¿qué se entiende por psicología política y cuál es su objetivo de estudio? Bueno, la compañera que quiere intervenir, pues ya puede empezar. Hola compañeros, buenas noches. Un cordial saludo, querida tutora. Respecto a la pregunta que entiendo por psicología política, como estudiante de psicología puedo mencionar que es comprender y analizar la psicología política se refiere al estudio de las interacciones entre los procesos políticos y los procesos psicológicos, tal forma que se logra analizar como los factores políticos que influyen en el comportamiento humano y pues en las parte de las características psicológicos individuales y colectivas afectan en los procesos políticos. También doy respuesta cuál es el objetivo de estudio de la psicología política. Ya en esta parte del conversatorio que tenemos como estudiantes, en dar respuesta a la pregunta, pues puedo decir que el objetivo de estudio de la psicología política es el análisis de las interacciones entre los procesos políticos y psicológicos, teniendo en cuenta el saber de la rama de la psicología en comprender y analizar los procesos que influyen en la política o viceversa. También tenemos que tener en cuenta el psicólogo cumple una función de estudiar cómo son los procesos políticos que afectan el comportamiento humano. Doy respuesta, pues sigo la pregunta a la compañera siguiente. ¿Listo? La siguiente compañera, por favor, puede realizar su intervención. Buenas noches para todos. Es así, compañera Diana, estoy de acuerdo contigo. La psicología política es la rama la cual se enfoca en el estudio de cómo los factores psicológicos, tanto individuales como grupales, afectan y son afectados por la estructura, al igual que las actitudes, las creencias, las emociones, la identidad política y el comportamiento político, el cual impacta en la participación política. Al igual que la psicología política, también trata de comprender cómo operan, cómo se forman y cambian las actitudes políticas. Asimismo, busca comprender el desarrollo de las identidades políticas y cómo se mantiene la estructura política en ciertas comunidades, como lo dice Arias citando. El campo de la ciencia política, pues se trataba de analizar un ámbito de actuación que tiene que ver con la relación que guarda el sujeto con lo que es en principio la vida política. Referente al objeto de estudio que nombraba la compañera Diana, la psicología política se encamina en comprender, entender y en explicar el comportamiento político de los individuos mediante el analizar el cómo y o por qué votan de cierta manera, cómo ven a los políticos, qué les hace llamativo el poder votar por ellos, cómo toman las decisiones políticas. Es más o menos en lo que se centra el objeto de estudio de la psicología política, el entender cómo el individuo ve y entiende y para tomar las decisiones políticas. Gracias. ¿Listo? ¿Algún compañero quiere aportar algo más a esta pregunta? ¿O seguimos con la siguiente? Seguimos con la siguiente. Listo, bueno. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son los temas de análisis y sus principales líneas de investigación de la psicología política, ¿no? ¿Qué compañera Buenas va a hacer la noches. intervención? Buenas noches. Con respecto a esta pregunta, existen muchas dimensiones de la psicología implicadas en la psicología política. Es fundamental la psicociencia cognitiva, es decir, el trabajo de los esquemas aplicados en la ciencia social. Los conceptos de la psicología cognitiva básica filtrados por la psicología social son los que utilizan para explicar el comportamiento político.
Esto conecta con el campo de investigación en la psicología política porque se considera más relevante. Los siguientes puntos. El individuo como actor político en esta categoría contiene un conjunto de causas y ecuaciones comunes que afectan las decisiones y consecuencias del comportamiento político de las personas. El político o el líder, en este concepto, la apariencia y el desempeño de líderes no políticos no pertenecen a una categoría separada. Entre las relaciones entre grupos políticos, en este caso, el objeto de análisis es una unidad política, no un proyecto individual. Esto en los procesos políticos, así como las categorías anteriores, se centraron en el estudio de los fenómenos políticos. El propósito de esta segunda serie de trabajos es dar, supongamos, de procesos indirectos, individuales y colectivos en el comportamiento de las entidades políticas que influyen en él y no son causados por los, digamos, por los afectados. Y en los estudios monográficos, en esta categoría, quiere resaltar un hecho importante en la agenda política, psicología política. Gracias. No sé si de pronto hay alguna otra intervención para esta pregunta. ¿Listo? ¿Algún No, creo, compañero? compañera, que sí, creo, compañera, que esa pregunta la abarcaste muy bien. Las cuales son, porque aborda las diferentes líneas de análisis y principales investigaciones que tiene la psicología política, como tú lo decías, que son los procesos psicológicos, fenómenos grupales, comportamientos políticos. Entonces creo que está muy bien abarcada la pregunta. Gracias. Gracias. ¿Listo? ¿Algún compañero quiere hacer otra intervención o seguimos con la siguiente pregunta? Seguimos. ¿Listo? Entonces, siguiente pregunta. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir al fortalecimiento de los procesos comunitarios? Bueno, buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañera. Me gustaría hablar un poquito de ese tema y bueno, la psicología política siento que puede contribuir al fortalecimiento de procesos comunitarios al proporcionar una comprensión más profunda de las motivaciones, barreras y dinámicas psicológicas que influyen en esta participación. Al identificar estas motivaciones individuales para la participación comunitaria, así como las barreras que pueden obstaculizarla, los líderes pueden diseñar estrategias más efectivas para fomentar como este compromiso cívico. También nos ayuda como a comprender cómo promover el diálogo constructivo, fortalecer la identidad comunitaria y desarrollar espacios donde los miembros se sientan empoderados y comprometidos. No sé si alguien más quiere participar en esta pregunta. ¿Alguien más quiere compartir algún punto de vista sobre esta pregunta o podemos continuar con la otra, con la siguiente pregunta? No, no, Nadie compañero, más. podemos continuar. Listo, entonces esta es la tercera pregunta. Dice, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario de posconflicto en Colombia? Listo. Entonces, como es el conocimiento de muchos, sabemos que nuestro país ha vivido durante muchos años en lo que es el flagelo de la guerra. Se han hecho esfuerzos en parte para llegar a una paz, pero pues han sido algo, no han sido como, no han llegado como a un buen término, ¿sí? ¿En qué nos puede ayudar la psicología política? ¿Cómo puede ser un instrumento? Pues como la psicología política tiene que ver como con el estudio de las masas, el estudio de lo comunitario, de cómo lo comunitario, cómo lo social influye en la parte del comportamiento de una persona. La psicología política nos ayudaría mucho, pues, porque nos brinda información sobre la cultura, sobre el comportamiento, sobre todo lo que tiene que ver con las personas que han vivido o que han estado inmersos en este en el conflicto colombiano. Como también sabemos, pues la psicología política también nos puede aportar en el desarrollo de programas, buscar en que las víctimas puedan seguir adelante, no se queden como en ese mismo, quedarse en el mundo del odio,
del rencor, del rechazo hacia esas personas que tanto daño le hicieron, pues lo que nos ayuda en esa parte de la psicología o la rama de la psicología política es en avanzar en las herramientas que nos brinda para el estudio, para la parte de la realización, las metodologías, el diseño de programas para ayuda de víctimas, para ayuda también de las personas que han vivido este tipo de situaciones. También nos va a aportar información para lo que es la parte de restitución de derechos, porque hay muchas personas, tanto adultos como niños, con personas de la tercera edad que han vivido este tipo de situaciones y pues la psicología política nos va a aportar mucho en ese sentido, pues porque nos va a dar una perspectiva diferente desde muchos puntos de vista. ¿Listo? ¿Alguna compañera quiere hacer alguna intervención acerca de esta pregunta o hacer algún aporte más? No, compañero, o sea, lo que tú dices, la psicología política es esa herramienta que ayuda a la construcción del posconflicto en Colombia. Permite profundizar todos esos procesos psicológicos que van moldeando la percepción y las respuestas emocionales tanto en el individuo, perdón, tanto en el individuo de manera sola en su identidad como pueden diseñar esos políticos. Esta psicología política permite diseñar intervenciones que fomentan el perdón y la reconciliación mediante espacios de diálogo y estrategias para gestionar emociones, proponiendo así la cultura de paz y la convivencia y la resignificación que se necesita en Colombia. ¿Listo? ¿Alguna compañera más quiere hacer algún aporte o alguna idea o aportar algo a al conversatorio acerca del tema? No. ¿Listo? ¿No? Así Entonces, estamos. Sí. así finalizamos. Muchas gracias por su atención y buenas noches.